Guadalupanos UPAEP presenta Guadalupe Hoy. Desde el cielo una hermosa mañana. Un enfoque diferente en un país que la venera, porque ser mexicano es ser guadalupano. Esto es Guadalupe Hoy. Iniciamos. Hola, ¿cómo están? Espero de verdad que muy bien. Bienvenidos nuevamente a su programa Guadalupe Hoy. El día de hoy, valga la redundancia, tengo 3 invitados. Me permito presentar primero a las damas. Nos acompaña la maestra en arquitectura Dolores Dib Álvarez, catedrática de la Facultad de Arquitectura UPAEP, miembro además de ICOMOS México, que es el Comité Nacional Mexicano del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, organismo A de la UNESCO de carácter no gubernamental y además sin fines de lucro. Es además miembro del Consejo Ciudadano de Cultura del H Ayuntamiento de Puebla. Arquitecta, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y es un gusto estar aquí. Además nos acompaña el doctor Alejandro Pedrosa Meléndez, quien se desempeña actualmente como investigador en el área de posgrados de Ingeniería Biomédica. Muy buenas tardes, Toño, muchas gracias. Y finalmente tenemos al ingeniero José de Jesús Hernández, quien está trabajando también y se desempeña en el Departamento de Investigación UPAEP. Buenos días, Toño. Saludos a todos los radioescuchas. En esta ocasión tenemos 2 interesantes temas. Uno de ellos es la continuación de la lectura y comentarios sobre el Nican Mopogua, ese documento que muchos de ustedes han pedido que se aclare un poco más sobre él y que inició en el programa anterior. Un documento valioso, base de nuestro quehacer en este programa y por supuesto del Centro de Estudios Guadalupanos UPAEP. Y además comentaremos también sobre la villita que tenemos aquí en la ciudad de Puebla. Dicho de otra forma, el templo dedicado a Nuestra Señora de Guadalupe y que se ubica sobre la avenida Reforma, esquina con la 11 Norte. Y como siempre, antes de iniciar, les repito nuestros números de teléfono, que son el 273-3301 y 273-3302, para que nos hablen. Y les comento además que tenemos el día de hoy 5 ejemplares del libro Algunas preguntas y respuestas sobre la Virgen de Guadalupe, del arqueólogo Eduardo Merlo Juárez, investigador también del centro, y para obsequiárselos, como ya se les había explicado en el programa anterior, es una obra dirigida especialmente a ustedes interesados en la Virgen de Guadalupe y para que conozcan los principios fundamentales de uno de los símbolos nacionales, es decir, que ustedes se vayan introduciendo en el conocimiento de todo lo que sucede tanto alrededor del acontecimiento guadalupano como la vida misma de la Virgen de Guadalupe. Para que conozcan los principios, entonces, es este libro que ya hemos recomendado. Y ahora, pues se ha escogido la modalidad de hacer una pregunta, con la cual determinamos que las primeras 5 personas que contesten acertadamente se llevarán este regalo. Al regresar del primer corte, diré la pregunta. No desesperen, por favor, y recuerden, traten de recordar qué es lo que se comentó en el programa anterior. Bueno, continuamos con el tema de la semana pasada, que es el Nican Mopogua. Doctor, ¿cuántas traducciones se han hecho de este documento? De lo que yo tengo entendido, a otros idiomas ha sido al inglés, italiano, alemán y francés, son los que yo conozco. Curiosamente, platicando con otros compañeros, con Eduardo Merlo, por cierto, le preguntaba si no había traducciones del náhuatl, que es el original, hacia idiomas de nuestro país. Tenemos 56 idiomas en nuestro país y curiosamente no hay ninguna traducción al maya, al totonaco, etcétera. Solamente se conserva el náhuatl. Pero volviendo a la pregunta, pues las que yo conozco son el inglés, francés, italiano y alemán. Jesús. Mira, a idiomas, a otros idiomas son también los que yo conozco. Pueden existir otras de las que no tenga yo noticia. En la página web de la Basílica de Guadalupe se exponen traducciones al francés, al inglés, al italiano, el español, por supuesto, la que todos conocemos, y el texto original en náhuatl. En alemán solo lo he visto en un libro impreso.
Pero sí, esas versiones pienso yo que son son idiomas conocidos, son idiomas bastante hablados alrededor del mundo. Yo creo que con estar en esos idiomas ya puede el Nican Mopahua tener una buena difusión a nivel mundial, si bien sería excelente que existieran más traducciones. Eso sería un tema muy interesante, ¿no? El trabajo de traducción a otros idiomas, que también hay muchos idiomas en África, por ejemplo, muy hablados y de los cuales no tenemos idea. Aquí se hay que hacer un comentario, Toño, para los que no saben. Se supone que hicieron entre 4 y 5 copias manuales, como se hizo el Nican Mopahua, y una existe, Jesús, en Nueva York. Lo tienen como un tesoro nacional que se perdió a mediados de 1800, ¿no? Hay varias versiones cómo llegó este Nican Mopahua a Estados Unidos. Primero viajó a Europa, llegó hasta Inglaterra, España e Inglaterra, y de Inglaterra lo regresaron a Estados Unidos y lo tienen como un tesoro nacional en la librería de Nueva York. La biblioteca pública. Sí, la biblioteca pública de Nueva York, sí. Lo tienen, por cierto, que eso es en una caja fuerte, está custodiado. Con control de humedad. Con control de humedad, exactamente. Y no sé, aquí sería bueno que se pusieran las pilas nuestras autoridades, presidente, y que lo pidieran. Sí se puede de regreso. Por ejemplo, cuando vino el Papa la primera vez, Juan Pablo II, él regresó un libro original de Juan Badiano, compañero de Antonio Valeriano, también estudiante del colegio de Tlatelolco. Juan Badiano hizo un libro sobre las hierbas medicinales que había entre los aztecas, o lo que él recopiló, un libro inclusive hecho a colores, así se pintó a colores, y la Biblioteca del Vaticano la tenía como un tesoro, y el Papa lo regresó en ese tiempo al presidente de la República. Yo creo que aquí se puede hacer una petición que se regrese el Nican Mopahua de la Biblioteca de Nueva York, porque es un tesoro del país. ¿Este documento en qué lenguaje, en qué idioma se escribe originalmente? En náhuatl, el idioma común que se hablaba en el centro de México, y el idioma que hablaba, por supuesto, de nacimiento, Antonio Valeriano, que es el autor del relato. El relato corría de voz en voz en aquella época entre los indígenas. Valeriano es el primero del que tenemos noticia que ese relato lo puso por escrito para la posteridad, con ese interés. Muy bien, vamos a continuar ahora para que no nos gane el tiempo. Voy a leer rápidamente los 2 párrafos que se analizaron en el programa anterior, que dice así: aquí se narra, se conjunta, cómo hace poco, de manera portentosa, se apareció la perfecta Virgen Santa María, Madre de Dios, nuestra Reina, allá en el Tepeyac, nariz del monte, de renombre Guadalupe. Primero se dignó dejarse ver de un indito, su nombre Juan Diego, y después apareció su preciosa y amada imagen delante del recién electo obispo don Fray Juan de Zumárraga. Hasta ahí vamos, y siguen nuestros párrafos para este programa. Uno de ellos, el primero, dice: 10 años después de conquistada el agua, el monte, la Ciudad de México, cuando ya estaban depuestas las flechas y los escudos, cuando por todas partes había paz en los pueblos, sus aguas y sus montes. Doctor, vemos aquí una ubicación temporal, pero ¿de qué nos habla este párrafo? ¿Cuál es el dato más importante? Sí, obviamente habla en primer lugar, de que ya hay una paz, ya entre comillas, porque había una cantidad de epidemias terribles, ¿no? Y se estaba perdiendo la población. No hay que olvidar que los españoles traían un esclavo, un negro, que fue el que trajo la viruela. Había una paz relativa, había una desilusión también importante, que no se menciona en Nican Mopahua. El Nican Mopahua es la luz que ven los indígenas, el nacimiento de una nueva nación, ¿no? Después de la dolorosa derrota. Inclusive hay una frase que me encanta en Tlatelolco, dice aquí: no fue ni la derrota ni el triunfo del pueblo español,
sino es el nacimiento doloroso de una nueva nación. Y imaginemos en ese tiempo, Toño, la desesperación de los indígenas de que nuestros dioses no funcionaron. Era tantos sacrificios que hicimos para sostener el cosmos, ¿no? Que es al final de cuentas el papel que tenían sobre todo los aztecas, el sostener, se sentían los herederos de sostener el cosmos, y que no funcionaban nuestros dioses. Entonces había una desilusión, porque nuestros dioses no funcionaron. Entonces el Nicamo Powa se convierte en un documento de esperanza, en un documento de salvación. Y con la pregunta es un poco poético también, cómo se amansan las aguas y llega uno a la tierra, y la tierra es el Tepeyac. Un impacto muy fuerte, sin duda, para ese pueblo en el momento. ¿Qué más podemos hablar de eso, Jesús? Mira, los indígenas, todos, creían que la guerra era una forma de vida. Eso de que ya estaban depuestas la flecha y el escudo y había paz, para ellos esa paz no era la vida, era la muerte. Para ellos la guerra era la vida y la paz era la muerte. Para ellos esa paz era una paz de tumba. No era lo que ellos querían. Ellos constantemente peleaban por precisamente mantener el cosmos funcionando. Guerra es dinamismo, movimiento, aquí y en el cosmos. Un ejemplo de esto es el juego de pelota. Sí. También tiene, ¿nos pueden explicar algo? Tiene un significado propio, no nada más ganar o perder. ¿Cuál era el chiste? ¿Cuál era la importancia? Bueno, el juego de pelota es más bien de la civilización maya, más que entre la cultura azteca. No se sabe exactamente en qué consistía el juego, ni cómo se jugaba, ni cuál era la finalidad, pero sí tenía un significado religioso. Había de por medio un fin religioso y sacrificados, que todavía se supone que eran los vencedores los que eran sacrificados, aunque igual faltan todavía datos para asegurarlo científicamente. Sí, volviendo otra vez a la pregunta, hay un buen libro de León Portilla, nuestro, que se llama La visión de los vencidos, de la desesperación que tenía Antonio, vuelvo a repetir, de que nuestros dioses no funcionaron. Es un problema, un choque, en primer lugar, de dos culturas, y un problema teológico, porque no hay que olvidar que es un choque de dos pueblos religiosos, sumamente religiosos, el pueblo azteca y el pueblo español, ¿no? Y todo giraba en torno a Dios, ¿no? A las divinidades. Y cuando tus dioses, como el caso de los aztecas, vieron que no funcionaron, hay que situarse en ese contexto. Es terrible lo que está pasando, ¿no? ¿Había alguna similitud, ya que impactan las dos culturas, entre las creencias, entre la divinidad, entre cómo tomaban ellos, los españoles, la divinidad, y los pueblos prehispánicos también esa divinidad? Bueno, sí, había similitudes, por supuesto. Tanto los españoles como los indígenas creían que Dios era tan grande, o sea, infinito, omnipotente, de tal manera que nosotros no podíamos comprenderlo. O sea, los españoles eran humildes ante su Dios, del mismo modo que los indígenas eran humildes ante el suyo, ante sus dioses, que en realidad eran expresiones de un solo Dios, Ometeotl, el Dios, el Señor de todo, el Dios único en el que ellos creían. Sí, y ambos creían que había maneras de acercarse a él. Nosotros, los cristianos, y los españoles que eran cristianos, creían que Dios era el que se acercaba al hombre, que Dios tomaba esa iniciativa y nos mandaba a su Hijo. Los aztecas creían que ellos tenían que acercarse a él, y lo hacían mediante cosas pues muy duras, sacrificios, las doncellas que eran tiradas a los cenotes, penitencia, hacían mucha penitencia, tenían muchos días de culto, de recogimiento, mucha oración, y la flor y el canto para ellos eran las expresiones más claras de Dios aquí en la tierra. Lo que ellos podían ver más claramente de Dios aquí en la tierra, la flor y el canto. Y acabas de tocar ese tema precisamente, de flor y canto. Exactamente a qué nos remite esa parte de flor y canto, qué es el concepto, si lo queremos como un término actualizado. Pero a ver, terminamos en esta primera sección, vamos a una pausa comercial y
Al regresar, continuamos con este tema. Ser mexicano es ser guadalupano. Desde el cielo una hermosa mañana. Estás escuchando Guadalupe Hoy. Esto es la Guadalupe Hoy. Un enfoque diferente en un país que la venera. Desde el cielo una hermosa mañana. Regresamos a su programa Guadalupe Hoy. Estamos con dos temas, el Nican Mopogua y la historia de la villita en Puebla. Les repito nuestros números de teléfono, 273-3301 y 273-3302, para que nos hablen. Y ahora sí les hago la pregunta para llevarse los libros a casa. Es una pregunta sencillísima porque incluso en el bloque anterior la acaban de mencionar. La pregunta es, nombre completo del autor del Nican Mopogua. Bueno, y regresamos. Jesús, el concepto que estábamos comentando hace un momento, flor y canto. ¿A qué nos remite? ¿Qué significa? Para los indígenas, flor y canto significan divinidad, significan presencia de Dios. Digamos que para ellos la flor y el canto es una vía del hombre para acercarse a Dios. La admiración de las flores. Hay una serie de poemas indígenas recogidos por el padre Ángel María Garibay Quintana, y son unas poesías en las que se elogia la belleza de las flores, de los cantos, se habla de los colores, de lo que uno siente al verlos, de cómo uno siente a Dios a través de la flor y el canto. Bueno, a mí me parecen formas muy bellas, muy poéticas de buscar a Dios. Los indígenas no creían, por supuesto, en la encarnación de Dios. O sea, son ellos los que tienen que ir a buscar a Dios. En su religión no es Dios el que viene. Para los españoles era al revés, Dios era el que venía hacia nosotros. Y entonces, para los españoles, la manera de acercarse a Dios, pues, eran otras. Para ellos, flor y canto relacionadas con Dios eran meros adornos, ¿no? Pues ya lo sabemos, flores en la iglesia, un ramo para la Virgen, cantos religiosos, pero no eran una vía de acercarse a Dios, eran adornos para el culto, básicamente. Por eso, la flor y el canto solo podían tener significado de presencia de Dios para un indígena, no para un español. Un español no lo entendería de esa manera. Por eso es que cuando Nuestra Señora se le aparece a Juan Diego, oye cantos de pájaros preciosos en el Tepeyac, y se pregunta, ¿qué es esto? ¿Estoy soñando? ¿Estoy acaso en el paraíso del que hablaban mis antepasados? ¿Por qué el paraíso? ¿Por qué oyes unos cantos y luego lo relacionas con el paraíso? Bueno, porque en la mente indígena los cantos eran presencia de Dios. Llega ante Nuestra Señora y ahí se ve cómo está floreado el Tepeyac, cómo se ve que las piedras, que los cactos, los mezquites, todo semeja cosas preciosas, flores, las flores que Nuestra Señora le da a Juan Diego después como prueba. Igual, muchos se han preguntado, bueno, ¿por qué el obispo le iba a creer a Juan Diego con unas florecitas? ¿Qué clase de prueba es esa? Esas flores, pues, digamos, poniendo que sea el invierno y todo, ¿se impresionaría tanto el obispo? Dice uno, el obispo puede que no, pero los indígenas sí. Para los indígenas, que la Virgen diera flores como prueba, era cosa de Dios, la aparición de la Virgen, automáticamente. Dejando aparte, que esto también tiene mucho que ver, el mensaje que la Virgen les da, todos los símbolos que creemos hay en su imagen, el color del manto, los arabescos que tiene la túnica, pero ya el dar flores como prueba es para los indígenas que eso viene de Dios y que eso deben ir ellos a buscar, a desear y a propagar. Por eso es que después de que se aparece Nuestra Señora, la conversión es inmediata, es masiva, se disparan las conversiones, los indígenas piden el bautismo que antes rechazaban recibir, antes se les tenía que obligar, ahora ellos son los que van a pedirlo, y la conversión es, hasta hoy lo vemos, México es mayoritariamente católico. Arquitecta, usted nos quiere comentar algo muy importante. Sí, yo quería comentar acerca del Nican Mopogua.
que una copia en la Nueva España fue publicada por primera vez por Luis Laso de la Vega en el año de 1649. Así es de que a partir de esta copia que se hizo, pues empezó a dar una mayor difusión, ¿no? A este escrito. Luis Laso de la Vega era el capellán de la ermita del Tepeyac en esa época, en 1649. De hecho, hay muchos que aseguran, durante mucho tiempo se aseguró, que bueno, la historia empieza a partir de Laso de la Vega y del presbítero Miguel Sánchez, que vivía en esa época, que ellos inventaron en esa época el relato. Bueno, ahora sabemos que el Nican Mopogua se escribe un siglo antes y que la tradición, el mismo relato que está en el Nican Mopogua, corría de voz en voz entre los indígenas sin necesidad de libros, porque para los indígenas la tradición era un medio de transmisión de noticias muy importante al que le daban un gran valor, sobre todo a los ancianos. Lo que dijeran los ancianos era algo verdadero. Se iban mucho a lo que dijeran los ancianos. Entonces, esto me parece importante remarcarlo, ¿no? El relato que conocemos ahora que está en el Nican Mopogua existe desde la época de la aparición, no un siglo después, con Laso de la Vega. Laso de la Vega lo puso en imprenta, claro, sí, se difundió entre los españoles. Así es. Y bueno, pues es una labor de cualquier modo muy, muy importante, la suya. Sí, se supone que el Nican Mopogua se escribe en 1556, algo así más o menos. No se sabe bien la fecha. De hecho, San Juan Diego muere en 1548, sí. Pero ya como impresa, ya está con Laso de la Vega. Vamos a nuestro siguiente párrafo que dice así. Así como brotó, ya verdece, ya abre su corola la fe, el conocimiento del dador de la vida, el verdadero Dios. En esta significativa descripción se hace una comparación entre una flor que abre a la vida y la fe que también se abre paso en nuestra tierra. Sin duda que es una hermosa forma de verlo a través de la expresión poética, pero ¿qué más encontramos en esta descripción, Jesús? De nuevo es la forma que tenían los indígenas de ver la verdad. Para ellos, al igual que para los españoles cristianos, Dios es la verdad. Por eso es que ya florece, ya echa raíces la verdad. O sea, como si la verdad fuera una flor que va abriendo sus pétalos. Para ellos es una forma de expresarlo, de que en el Tepeyac florece la verdad. No son rositas nada más. No es nada más una señora sonriente que se aparece ahí. No, es la verdad. Es la presencia de Dios a través de las apariciones de Nuestra Señora de Guadalupe. Recordemos que el mensaje que ella trae no es suyo, no es de ella, es de Dios. Es Dios quien la envía. Para los indígenas, entonces, ahí florecer la verdad es que ahí está Dios. Por eso, después de unos años de las apariciones, van multitudes de indígenas al Tepeyac. ¿Por qué? Porque ahí van por la verdad, por Dios, que ahí hizo brotar, como si fuera una flor, la verdad, precisamente. Y la construcción, Jesús, de una iglesia, de mi casita, que pedía, es el nacimiento de una nueva civilización. La iglesia es civilización. Por eso aquí una aclaración, Jesús, no solamente es la creencia española, es la creencia cristiana, que en toda Europa. Claro, sí. Sí. Y el nacimiento de una iglesia es el nacimiento de una civilización. El impacto, no es lo mismo la iglesia de Tlatelolco, la iglesia que había en Coyoacán, las primeras iglesias que hubo en México, sino es la iglesia de la Basílica, es el nacimiento de una nueva civilización. Ese es lo importante. ¿Cuál es la diferencia entre la iglesia que se construyó en Santiago Tlatelolco, la que se construyó, no sé, en Coyoacán, que fue una de las primeras que hubo en la Ciudad de México, a la diferencia que hay con la Basílica de Guadalupe? Es el nacimiento, es lo que mucha gente no entiende, de una nueva civilización, con el regalo tremendo que es la Virgen de Guadalupe. Sí, recordemos que una de las palabras que le dice Nuestra Señora a Juan Diego es: yo soy madre de ustedes, los que viven en esta tierra, o sea, indios y españoles. La nueva civilización, efectivamente, la unión de los indios y de los españoles para dar nacimiento a un nuevo pueblo, que es el pueblo de México, donde bajo el amparo de Dios en persona, que mandó a su madre como embajadora a darnos esa buena noticia en el Cerro del Tepeyac.
Fíjate, el pueblo de México nace por designio divino, Sí. ni más ni menos. Eso me parece a mí que, bueno, pues nos obliga a nosotros a responder a eso, a estar a la altura de las circunstancias. Y aquí hay una cosa curiosa, Toño, Jesús, Lolita, que muchas veces los mexicanos no sabemos qué significa México. México significa el ombligo de la luna. De acuerdo a su teología y su sistema cósmico, somos el centro del universo. Y la Virgen de Guadalupe está pisando el centro del universo, está pisando México. Es una imagen tan importante que muchas veces nosotros los mexicanos no entendemos todo el significado que hay de todo esto. Yo, por ejemplo, hay veces que me niego a decir Estados Unidos mexicano como una copia de Estados Unidos de América. No, somos México, ¿no? Así es más rico, mayor el significado de esto, y sobre todo la Virgen de Guadalupe está tocando territorio nacional. Haciendo alusión a esto, la mayoría de los pueblos tenía conocimientos astronómicos hacia esa época. Pero vamos a una pausa y regresamos con este tema. Ser mexicano es ser guadalupano. Desde el cielo una hermosa mañana. Estás escuchando Guadalupe Hoy. Continúa con nosotros. Esto es Guadalupe Hoy, un programa lleno de fervor. Desde el cielo una hermosa mañana. Regresamos a su programa Guadalupe Hoy. Estamos con dos temas, el Nican Mopogua y la historia de la villita en Puebla. Le repito nuestros números de teléfono 273-3301 y 273-3302 para que nos hablen. Y ahora ya hemos puesto la pregunta que era el nombre completo del autor del Nican Mopogua para que se puedan llevar los libros de regalo del día de hoy. Agradezco las llamadas a Bruno Velázquez, que ha propuesto que para la beatificación de Juan Pablo II en la ciudad adornemos las fachadas en colores blanco y amarillo. Le agradecemos mucho su llamada y la vamos a tomar muy en cuenta. También a Lisbeth Garito, quien ha contestado ya acertadamente. Bueno, seguimos, decíamos sobre los pueblos prehispánicos y en sí pueblos antiguos. Todos se han dedicado al estudio de la astronomía o no todos han tomado en cuenta ese aspecto. Aquí en Mesoamérica existía mucho la astronomía, por supuesto. Los indígenas conocían los fenómenos eclipses, los equinoccios, el solsticio de invierno. De hecho, la pirámide de Chichén Itzá está construida de manera que haga un efecto de luz durante el equinoccio de primavera. De sombra. Eso a mí se me hace muy interesante. Eso requiere un conocimiento científico y unos cálculos muy precisos, Sí. muy impresionantes. Y además me ha tocado verlos, cómo se baja Quetzalcóatl a través de la escalera, ¿no? Que es un juego de sombras, ¿no? Basados en Sí. el movimiento, en la posición de la Tierra con respecto al Sol. Sí. Y bueno, pues sí, conocían también cometas, las estrellas fugaces. Y bueno, el calendario azteca es un calendario eminentemente astronómico, religioso. Se basa en los movimientos de la Tierra, de la Luna, de Venus. Tenían amplios conocimientos astronómicos, matemáticos también. Ahora que hablamos del comentario del señor Bruno Velázquez sobre su santidad, arquitecto, usted nos tiene un comentario. Sí, bueno, ahí dentro de la historia, a partir de la implantación de la Nueva España, ¿no? Aquí podemos ver cómo después del fenómeno guadalupano, de la muerte de Juan Diego, vemos cómo a lo largo de todos estos siglos diferentes papas han honrado públicamente a la Virgen de Guadalupe, ¿no? En forma oficial. Y bueno, tengo aquí algunos datos. En 1754, el Papa Benedicto XIV aprueba el patronazgo en la Nueva España y otorga una misa y oficio para la celebración de la fiesta el 12 de diciembre. O sea que el día de la última aparición ya se establece y se otorga, ¿no? Como ese
permiso. Después nos vamos ya hasta el siglo XX, en 1910, el Papa Pío X declara a la Virgen patrona de Latinoamérica. En 1935, el Papa Pío XI extiende este patronazgo de la Virgen de Guadalupe a las Filipinas, que también eso es muy interesante. En 1945, Pío XII declara que la Virgen de Guadalupe es reina de México y emperatriz de América, ¿no? Como se le conoce más este patronazgo. Y en 1946 también el Papa Pío XII la declara patrona de las Américas. Luego en 1961 el Papa Juan XXIII se dirige a ella en oración como Madre de las Américas, o sea, reconociendo y honrándolas públicamente, y se refiere a ella como Madre y Maestra de la Fe de los pueblos de las Américas. En 1966 el Papa Paulo VI envía una rosa dorada a la Virgen en la Basílica, y después en 1990 es cuando Juan Diego primeramente es beatificado, ¿sí?, por el Papa Pablo VI, y por Juan Pablo II, ¿sí? Y después el propio Juan Pablo II declara el 12 de diciembre con el rango litúrgico de la fiesta para todo el continente americano, o sea, no nada más para México, sino para todo el continente americano. Y bueno, ya después viene la santificación de San Juan Diego. San Juan Diego. Aquí hay un dato muy interesante, Lolita. Al Papa Juan Pablo II, una familia Miss de San Luis Potosí le regaló una pintura de la Virgen de Guadalupe. Se supone que esa pintura perteneció a Juan Diego, una pintura pequeña, y al óleo sobre cobre. Yo tuve la oportunidad de platicar con la familia, cómo se la arreglaron, y el Papa siempre la tuvo en su despacho. Y estamos investigando, sería ideal que se regresara a México, pues ya está bastante difícil, pero datarla. Sí, en su libro de Francisco de Florencia, de 1690, ya hablaba de este cuadro que tenía Juan Diego. Pues qué Juan Diego tenía en sus manos casi como un escapulario grande, y lo tuvo, y se pasó a través de la familia de Juan Diego hasta que llegó hasta 1920, que se pierde después de la Revolución, se vuelve a encontrar en Catedral, y por azares del destino, en los años 40, a la familia Mid de San Luis Potosí se le da en custodia este cuadro, una cosa muy rara, ¿no? Y cuando vino Papa Juan Pablo II se lo regaló, y este cuadro tenemos fotos donde está sentado su santidad Juan Pablo II, y a un lado está la Virgen de Guadalupe, que era muy devoto de la Virgen de Guadalupe. Sí, todos sabemos la gran devoción y el amor del Papa Juan Pablo II hacia la Virgen de Guadalupe, ¿verdad? Sí, pues estamos también en nuestro Centro de Estudio Guadalupano, pues la idea de fechar el año de este cuadro que ahora lo tiene el Vaticano. Bien, ahora vamos con el otro tema que hemos escogido y que es hablar sobre la villita. Maestra, coméntenos un poco de historia del templo de Nuestra Señora de Guadalupe aquí en la ciudad de Puebla. Pues este templo que yo espero que todos conocemos, que está ahí en la Avenida Reforma, entre la 11 y la 13 Sur, pues no fue el primero que existió en nuestra ciudad dedicado a la Virgen de Guadalupe. Desde finales del siglo XVI, principios del XVII, existía ya una iglesia dedicada a la Virgen de Guadalupe allá en los cerros que hoy conocemos como de Loreto y Guadalupe, en el fuerte de Guadalupe. ¿Tiene que ver? ¿Es por eso el nombre del Claro, fuerte? Claro, es por la devoción a la Virgen, ¿no? Como Okay. todo, la mayoría de las iglesias empiezan por una ermita, ¿no? Una pequeña capillita, porque alguien tiene una devoción a la Virgen, se coloca un cuadro y que va teniendo cada vez más devotos y se construye esta iglesia a la Virgen de Guadalupe de 3 naves que atendían los franciscanos, que finalmente después ya es una ruina, ¿no? Una ruina consolidada, uno puede visitarla ahí en el fuerte de Guadalupe, quedan todavía los vestigios de esta primera ermita, capilla, iglesia, ¿no? Que fue creciendo. La que conocemos actualmente, claro que en la ciudad hay otras dedicadas a la Virgen de Guadalupe y que después mencionaremos, pero esta que encontramos en la Avenida Reforma y que es pues la que más atrae a los fieles porque es la más conocida, porque está más céntrica,
fue construida, se inició su construcción a finales del siglo XVII, en 1694. Se dice que fue por la devoción de un vecino que era herrero, que pidió permiso al Cabildo Eclesiástico para hacer una ermita, una iglesia a la Virgen de Guadalupe. Se empieza a construir, se termina más o menos hacia 1714, pero entonces el obispo, que era Juan Alonso Martínez de Peredo, se niega a dar ya el permiso para que ya empiece a haber culto, porque dice que en lugar de haber hecho una pequeña capilla, hicieron una iglesia muy ostentosa. Pero pues ya cuando él muere, posteriormente ya el Cabildo Eclesiástico pues lo autoriza, y entonces se consagra precisamente el 12 de diciembre de 1722, o sea, en la primera mitad del siglo XVIII. Es una iglesia que tiene una planta de cruz latina, o sea, un brazo más largo, tiene una sola nave, tiene el crucero, en el crucero tiene una cúpula a base de gajos, el presbiterio pues también tiene una bóveda vaída muy, muy interesante, la nave central tiene una bóveda de medio cañón, y lo hermoso es todo el estilo, ¿no? El estilo que predominaba en el siglo XVIII, que es cuando se lleva a cabo pues la mayor parte de la obra, es el estilo barroco, y sobre todo el barroco regional, ¿no? Que aquí en Puebla toma características especiales por el empleo de las argamasas, por el empleo de los azulejos y del ladrillo, que con esta combinación pues hace una plástica hermosísima, y que son los materiales que caracterizan a la ciudad de Puebla en la época barroca. Desde luego, algo de lo más característico y lo más representativo pues es la fachada. En la fachada, donde podemos encontrar primeramente un cuerpo hecho todo de cantería, un segundo nivel donde es la ventana del coro, claro, con todos los elementos y la ornamentación barroca. Se cierra con un arco que está todo cubierto de talavera en colores azul y blanco, y finalmente se remata con una balaustrada. Lo interesante también de la fachada es que sobre los lienzos que hay también de ladrillo de petatillo están unos cuadros en talavera que representan las 4 apariciones de la Virgen. Además de eso, igualmente en talavera pues vamos a encontrar otros símbolos que están dedicados a la Virgen, o sea, todo está hecho para exaltar la figura y la devoción a la Virgen, ¿no? Vamos a encontrar el sol, vamos a encontrar la luna, vamos a encontrar un ciprés, una palma, un pozo y desde luego un jarrón con las rosas, ¿no? Ya Jesús habló del significado de las flores y desde luego pues las rosas asociadas al milagro del Tepeyac. Y cada una de estas representaciones pues están hechas en esos cuadros, ¿no? de talavera. Vamos a ver cómo todo el exterior, las torres están ricamente ornamentadas, terminadas en argamasa blanca, con las columnas salomónicas, ¿sí? El segundo cuerpo es ochavado, o sea, el barroco busca esa riqueza ornamental, ese movimiento. Además, la iglesia tiene una capilla lateral que está dedicada a la Virgen de los Dolores y que todo su interior está adornado con yeserías, ¿sí? Yeserías blancas, ahí nunca se hicieron los dorados y pues representa la obra de los artífices poblanos de esa etapa. Además, la cúpula de esta capilla es gallonada, ¿no? Así a base de unos gajos muy resaltados, que por la parte exterior todo el conjunto de Guadalupe, como tiene ese atrio y una gran explanada libre, pues tiene una gran visual, ¿no? Es exquisita la imagen que uno tiene del exterior del conjunto. Vamos a una pausa comercial y continuamos con este interesantísimo tema. Gracias. Ser mexicano es ser guadalupano. Desde el cielo una hermosa mañana. Estás escuchando Guadalupe Hoy. Esto es Guadalupe Hoy, un enfoque diferente en un país que la venera. Desde el cielo una hermosa
hermosa mañana. Regresamos a su programa Guadalupe Hoy. Agradezco también las llamadas de Emilio Medina y José Matías Ocotoxtle. Bueno, les recuerdo los números 273-3301 y 273-3302. Arquitecta, tenemos algo más. Sí, pues desde luego el interior de la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe es muy rico, tiene unos grandes lienzos donde se representan igualmente las apariciones de la Virgen, tiene en la bóveda del presbiterio las imágenes de los papas de algunos de los papas que hemos mencionado que han honrado a la Virgen, y sobre el altar principal, que pues claro, ahí está la imagen de la Virgen de Guadalupe, se remata con un arco que tiene una inscripción que dice non fecit taliter omni natione, que esa frase la pronunció el Papa Benedicto XIV, cuando ya dijimos en 1754, tomando un salmo, ¿no?, de la Biblia, que quiere decir que no ha hecho otra cosa igual con ninguna otra nación, ¿no?, para exaltar, pues digamos, el amor que la Virgen tiene con nuestra patria. Y también, pues, encontramos los evangelistas, encontramos una gran cantidad de ángeles. O sea, es una invitación para que vayan a visitar la iglesia con ojos de admirar cada uno de los ricos detalles que en ella encontramos. Desde luego también en el siglo XIX, con la corriente estilística neoclásica, se hicieron algunas transformaciones adecuando los altares, el altar principal, a esta nueva corriente, ¿verdad? Sin embargo, podemos encontrar muchos de los cuadros que ahí vemos de los grandes lienzos, con los marcos hechos en argamasa, o sea, construidos ahí mismo, ¿no?, hechos en obra. Los invitamos para que vayan a ver la iglesia y admiren, bueno, además de la devoción a la Virgen, pues toda la riqueza pictórica, escultórica, estilística de la arquitectura que ahí podemos encontrar y que es una de las riquezas de nuestra ciudad. Bueno, esperamos continuar en un siguiente programa con este tema porque pues es inagotable también el aspecto de la arquitectura, tanto como de la historia y del todo rodeando el acontecimiento guadalupano. Y perdón, entonces sería bueno que la arquitecta Lolita hablara, por ejemplo, en otros programas sobre las capillas que existen en otras partes del mundo, en Europa hay muchos, en Japón, Estados Unidos. Será interesante ver la devoción que existe hacia la Virgen de Guadalupe en otros países. Así es muy, muy interesante. Bueno, en esta última parte del programa quiero hacerles, recordarles primero, mañana domingo 23 está marcado como la celebración a Nuestra Señora de Guadalupe como patrona de toda América, nombrada así en 1999, y que ya lo había mencionado la arquitecta, por su santidad Juan Pablo II. Y en otras noticias, como dirían conocidos conductores, les leo rápidamente lo que ha dado la vuelta al mundo y que a los católicos por un lado y a los poblanos por el otro nos ha llenado de felicidad. La noticia número 1, bueno, las tengo de internet, la escogí así al azar, dice así: Sandoval Íñiguez expresa alegría por beatificación de Juan Pablo II. El cardenal arzobispo de Guadalajara, Juan Sandoval Íñiguez, expresa su alegría porque el 1 de mayo será declarado beato el Papa Juan Pablo II. En su colaboración en el periódico Semanario explica que una vez beatificado el Papa Juan Pablo II, se le podrá rendir culto de veneración. Esto quiere decir que a partir de ese día podrán bendecirse sus imágenes, podrá venerársele públicamente y podrán erigirse iglesias de las cuales él sea el patrono. Agrega que tras la beatificación el Pleno lo propondrá al resto de la Iglesia para su canonización, esto es, que sea elevado a los altares como un santo. Recuerda que el Santo Padre, Juan Pablo II, fue muy querido por todos, pero especialmente por el pueblo católico de México, país que visitó en 5 ocasiones. Esto lo dice Enrique Cervantes Flores, quien hace este reportaje. La noticia número 2. En un comunicado, el presidente de la Comisión Palafox y vicario general de la diócesis, Gabriel Ángel Rodríguez Millán, explicó que el 14 de enero de 2011 la Santa Sede les comunicó
la conveniencia de trasladar a otra fecha la ceremonia de beatificación del venerable Juan de Palafox y Mendoza, después de que el Santo Padre Benedicto XVI firmara el decreto por el que autorizaba la beatificación del venerable Juan Pablo II el próximo 1 de mayo en la ciudad de Roma. Tras las gestiones del caso, la Santa Sede autorizó el rito de beatificación del venerable Palafox el próximo 5 de junio, solemnidad de la Ascensión del Señor y séptimo domingo de Pascua. Bueno, pues... Perdón, aquí un comentario, me quedo Toño. En la entrada de la Catedral de Puebla está la tumba de Juan de Palafox y Mendoza. Aquí la pregunta es, una vez que sea beatificado, ¿se van a traer los restos o qué va a pasar con los restos que están en España? Exactamente, ahí va algo muy interesante. Sí. Hay una comisión que se ha estado encargando de hacer los trámites para ver si en algún momento dado se pueden traer esos restos, sí, y ponerlos en ese cenotafio, ¿no? Que se le llama porque está vacío. Está vacío, sí, exacto. El deseo del obispo Juan de Palafox y Mendoza era ser enterrado ahí en la Catedral de Puebla. Catedral, sí. Bueno, agradecemos entonces a Lisbeth Garito, puede pasar por su regalo a la 9 Poniente número 1517, en donde está el Centro de Estudios Guadalupanos. Agradezco muchísimo a nuestros invitados su presencia, maestra Dip. Muchas gracias. Doctor Pedrosa. Gracias. Jesús. Hasta luego, gracias. Muchas gracias, esperamos tenerlos en otro programa. Agradecemos también el espacio a 5 Radio HR 1090 de AM dedicado a Nuestra Señora de Guadalupe. Les recordamos la ubicación y la página web del Centro de Estudios Guadalupanos UPAEP. Estamos en la 9 Poniente 1517, barrio de Santiago. También pueden llamarnos al 229-9400, extensión 7836. El correo electrónico es seg@upaep.mx. La página es www.secupaep.org. Les pedimos a los ganadores pasen por su libro y por cuestiones de tiempo, la vez pasada no pude agradecer la cuestión de los Reyes Magos, esta presentación a Alejandro Vázquez Chacón, Ángel Fernando Flores Guzmán, Gerardo Valle Flores y como siempre en los controles a Giovanni Portillo. Nos despedimos, los esperamos el próximo sábado. Y que la Santísima Trinidad y la Virgen de Guadalupe los bendigan a todos. Muchas gracias. El Centro de Estudios Guadalupanos UPAEP presentó Guadalupe Hoy. Desde el cielo una hermosa mañana. Un enfoque diferente en un país que la venera. Acompáñanos la próxima semana en una emisión más de Guadalupe Hoy.